los oídos puestos, la vista, todo, con los 6 sentidos, no con los 5, con los 6 sentidos para integrar lo que mayor podáis. Porque no es lo mismo entender, comprender que integrar. Así que tenéis que estar con los 6 sentidos para absorber toda. Desde Argentina, el Rosario. Hola María, ¿qué tal, guapa? Hola Daniel, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Hace frío por ahí o qué? Hoy no, estamos en época de frío, estamos en invierno, pero hoy no es el día que hace frío. Hay viento, pero está agradable la temperatura. Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí hace calor, bueno, ya sabes, en Miami siempre hace calor. Sí. Así que, bueno, pues nada, vamos a que se presente. Aquí Daniel, mucha gente lo conoce, pero lo que no los conocen, quiero que se presente Daniel. ¿Quién es el Daniel? ¿Quién es el Daniel? Es No el difícil. travieso, ¿eh? Sí. Eh, a mí me cuesta presentarme porque no tengo, Yo sé. como título no tengo ninguno. No, por eso sí. Claro, es difícil. Exacto, como persona, Pero como claro, ser. claro, como persona me tocó hace ya muchos años, más en mi juventud, a los 21 años, protagonizar un despertar al mundo espiritual, ¿no? Que yo hasta ese momento siempre había ignorado y había también evitado, si se me presentaba la oportunidad de integrarme, tal vez por la invocación de otras personas, a sumarme. Yo nunca quise, la verdad que no me interesaba. Y a su vez hasta ese momento yo pensé que el mundo espiritual era sumarse a alguna religión. Ese era mi entendimiento en ese momento. Pero en realidad me llamó el espíritu, es decir, empecé a cuestionarme un poquito más profundamente mis acciones y a ver cuál era mi actitud en la vida para con las otras personas, ante las metas que yo me ponía, cómo yo trataba a las demás personas en ese camino que seguía para buscar mis necesidades. Y me di cuenta que constantemente estaba el egoísmo ahí presente de mi parte cuando me encaminaba hacia lo que quería, ¿no? Entonces, ahí ya me empecé un poquito a cuestionar de que si esa era la forma, ¿no? Pensaba, yo nunca pienso en los demás cuando voy detrás de lo que a mí me interesa, estoy siempre pensando solo en mí y me di cuenta también que no solo que no pensaba en los demás, sino que a veces por buscar solo lo que a mí me interesaba, me aprovechaba de los demás para poder llegar a lo que yo quería, o pasaba junto a ellos viendo a veces situaciones que estaban viviendo en la cual seguramente hubiesen podido beneficiarse obteniendo el apoyo de un amigo, de alguna otra persona, y yo miraba para otro lado. Me di cuenta que había mucho egoísmo en mi vida. Y cuando empecé a mirar hacia muchos lugares de mi vida, me di cuenta que el egoísmo estaba ahí presente, ¿no? Cómo actuaba sin haber estudiado actuación, pero en definitiva, cómo yo le sonreía a quien me convenía, le mostraba el escudo y la espada a quien me convenía, es decir, cómo me ponía en la vida a la defensiva o del lado para sacar siempre yo provecho. Bueno, haciendo ese análisis, sentí que tenía que ir a la cima de una montaña, yo estaba viviendo en una zona de montañas en ese momento y tenía que... Daniel, quiero aquí hacer un parón para que también la gente, y así no sea solo un monólogo, entonces, que es de tu parte súper humilde decir cómo eres, porque las personas nos cuesta tanto decir, sí, yo era de esta manera, ahora soy de esta, ¿sabes? Porque podemos transformar las cosas. Y cuando tú has dicho exacto, ¿no? Como un papel, un escenario, es que es así, la vida es una obra de teatro. La vida es una obra de teatro y nosotros, por creencias limitantes, patrones, por cómo ha sido, nuestros padres y como nosotros no vamos con un librillo debajo del brazo, pues vamos
nos pensamos que nos vamos protegiendo porque lo hacemos sin maldad. Esto de, seguro tú lo hacías sin maldad. Todos, lo que tú hacías, lo hacemos todo porque todos estamos aquí en lo mismo. Entonces, cuando ya uno se hace la introspección, que ahora es lo que tú vas a contar, ¿no? De irte a la montaña, empieza a ir hacia adentro, a decir, bueno, ¿qué es por qué soy así? Empieza a mirarse a uno mismo y no a echar las culpas a los demás, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué me comporto así? Quiero ser mi mejor versión, he venido a algo más. Entonces, esto es bien importante. Cuando una persona se pregunta, pues cuando uno pregunta, hay respuesta. Entonces, ahí, ¿qué pasó cuando subiste a la montaña? Bueno, subí a la montaña sin haber sentido ninguna voz, nada místico que yo pudiera identificar que me llamaba a la montaña. No hay ninguna historia sobrenatural. Tu ser, ¿no? Sí, sí, Tu yo ser. ni siquiera podía identificarlo como mi ser, simplemente sentí, o sea, porque concretamente no lo tenía claro, pero sí sentí que tenía que ir. Y Exacto. entonces ya era casi de noche y no era prudente que yo lo hiciera por la noche porque nunca había ido a la cima de esa montaña. Entonces dije, bueno, cuando amanezca, voy a dormir, cuando amanezca, voy a ir a la montaña. Y pasé la noche casi sin dormir, con una alegría, estaba como ansioso esperando que llegara la hora para poder ir, sin saber por Daniel, tu qué. ser lo sabía, tu ser, exacto, porque tu ser superior, a veces lo que yo cuento muchas veces, a veces no sabemos el por qué y cuando ya estamos en este camino, ya empiezas a atar ese puzzle, ¿no? Empiezas a entender tantas cosas que a veces yo lo llamaba en mi libro esa vocecita interior, que después descubrir que era mi ser superior, pero yo decía, no sé, yo hago las cosas, no sé por qué, en mi vocecita interior le llamaba mi sexto sentido y después le puse el nombre de ser superior porque es nuestro ser superior. Ajá, qué Sí, lindo. yo no podía ponerle nombres porque no tenía en mi cabeza datos o información sobre el tema, porque como nunca me interesó, yo no sabía hablar de nada de eso. Cuando mucho yo sí conocía que había religiones y que la gente podía pertenecer a ellas y tenían, bueno, determinadas actividades, pero fuera de eso, la verdad que nunca había escuchado nada de. Claro, y hace 40 años, ¿no? Atrás, ¿cuántos años ya? Claro, prácticamente sí, sí, un poco menos, sí, 37 años, una cosa así. Y bueno, pero cuando voy a la montaña, subo, llego a la cima, me siento en la cima de la montaña y porque parece que era la labor, sentarme ahí en la cima, la parte más alta, miro hacia el valle, de donde yo venía subiendo, y veo los poblados, así debajo mío, en la distancia, esparcidos por el valle. Y otra vez me viene esta reflexión, ¿no? Empecé haciendo ese análisis de mi lugar en la vida y me vi con esa actitud egoísta enfrentando tantas situaciones y yo pensaba, yo me muevo en el mundo como si el mundo fuera mío, porque yo manejo todas las situaciones a mi conveniencia y no me interesa nada de los demás. Entonces, mientras hacía ese análisis pensé, digo, pensar que la gente que está allá abajo y si miran hacia la cima de la montaña, a mí ni me ven. Yo soy tan pequeño y yo me creo tan grande y tan importante, ¿no? Estaba en esa reflexión de agarrar, de tomar tamaño en todo este panorama y mientras hacía ese análisis se empezó a proyectar delante mío a corta distancia, que me llevó a cambiar el foco de la vista. Yo, en lugar de ya mirar al valle, miraba aquí delante, a cerca de 1 metro de distancia tal vez, imágenes de personas reunidas en torno a una persona, que esa persona hablaba sobre temas espirituales, pero espirituales de la vida diaria, cotidiana, y también lo tocaba con mucha profundidad, que yo nunca había escuchado. Pero todo lo que esa persona decía, que yo estaba observando, lo observaba con los ojos abiertos, ¿no? Todo eso que la persona decía a mí me resonaba muy profundo como algo que era para mí indiscutible, ¿no? Yo no lo podía cuestionar, aunque nunca lo había escuchado, no me cabía ninguna duda de que era tal cual como lo relataba. Y yo los estaba observando como desde el aire a ellos, ¿no? Como si estuvieran en suspensión sobre ese grupo de personas.
y me iba moviendo y en una de esas que voy moviendo hasta un punto en donde veo el rostro de quien hablaba, vi que era yo ese que hablaba. En otros tiempos eran las vestimentas como muy toscas, muy rústicas, ¿no es cierto? Tejidos muy gruesos, ropas largas, estaban todos con capuchas cubiertas sus cabezas, todos alrededor del que hablaba y era entre medio, esa fue la primera imagen, ¿no? Entre medio de paredes que eran unas calles muy angostas, de casas muy humildes, como muy precarias, y ahí estaba hablando de todo ese tema y la verdad es que no me llamó mucho la atención ver que era yo, era otro rostro, no era este rostro, pero yo sabía que era yo, y me resonaba interiormente muchísimo. Y bueno, desaparecí de ese lugar, aparecí en un desierto, en donde también estaba viendo que otra vez era yo, con otro rostro, otra vestimenta, sentado en una roca, hablándole a cantidad de personas, familias que estaban esparcidas también sobre estos temas, había un sol muy intenso, y así fui pasando por cantidad de imágenes y en el tiempo, ¿no? Vi mi muerte, vi mi muerte. Es importante que aquí le comuniquemos a la gente que viste las veces que él se vio en cada sitio y siempre con diferente cuerpo, porque exacto, cuando nosotros morimos volvemos, la esencia nuestra está, pero no el cuerpo, pero la esencia está. Entonces, él en lo que empezó a recordar, entonces, todas las veces para que ya sepa la gente sobre la reencarnación que va a ser o que siempre se ha dicho, hay muchos temas, sí, no, pues aquí lo tenéis claro. A mí me gusta siempre las cosas ponerlas claritas para que después sepan. Entonces, exacto, esa es la encarnación que es, mueres y otra vez vuelves con otro cuerpo, otro nombre, pero todo lo que hagas en esta vida va a la siguiente y todo lo que hagas. Entonces, ¿qué mejor que explicarlo a una persona que lo vivió? Así que seguimos, Dani, que así la gente estará disfrutando un montón con tu ejemplo tan sencillo, lo estás explicando tan exacto. ¿Para qué le vamos a poner envoltorio? No, no, es sencillo. Esta es la reencarnación, la persona se muere, vuelve así. Que a las personas nos costaba, si no estás en este camino del despertar, pues cuesta estas preguntitas y estas cosas. Por eso a mí me gusta para hacerlo, para integrarlo más, para que la gente diga, pues es verdad, porque como el inconsciente tiene mucha información, pero no la capta. Entonces ahí paro y se capta y así hacemos una recapitulación. Sí. Seguimos. Claro, yo vuelvo a repetir, en ese momento no tenía información, así que no pude entender ni lo analicé como estás recordando encarnaciones, porque yo jamás en mi vida hasta ese momento había escuchado el término reencarnación, no, jamás. Entonces simplemente era algo que estaba observando y lo aceptaba con naturalidad y no había nada en mí que lo combatiera, porque tampoco había ningún tipo de prejuicio, ¿no? Simplemente era algo que estaba viviendo y que como que yo observaba de alguna manera ajeno, es decir, sin expresar prácticamente emociones y simplemente descubriendo algo que se manifestaba y se expresaba y que podía ver y distinguir con claridad que era yo, pero lo que yo sentía en ese momento estaba más ligado a lo que, a ver, en la montaña, ahí donde estaba, aquí en Argentina, estaba más ligado a lo que sentía en el momento de recordar esa encarnación. Entonces yo estaba sintiendo el calor, estaba sintiendo la presión, sentía dolor, es decir, lo que yo sentía en aquel momento es lo que estaba sintiendo. Entonces, como que recordar no era tan solo una imagen que se proyectaba como algo externo a uno, sino que también era algo que estaba reviviendo. Entonces, lo que recordé fue también a nivel emocional, a nivel mental, también iba recordando porque podía acceder a cómo había yo obtenido ese conocimiento, que era la experiencia de la vida, pero también el haber profundizado y sondeado en los mundos internos y en los mundos ocultos para poder extraer ese conocimiento que estaba compartiendo, ¿no? Entonces, como que todo eso se me revelaba. Y bueno, cuando terminó toda esta historia fue cuando dije
que no podía más porque me dolía mucho la cabeza. Era muchas vidas, puedo decir, hoy recordé. Mucho dolor también fue parte de ese recordatorio, porque el perder la vida de distintas maneras, muchas veces a mano de otras personas, por estar llevando ese mensaje, esa palabra que siempre de alguna manera resulta revolucionario para algunos, que se estructuran. Entonces, sentir, era mucha la carga. Y mi mente, mi cabeza me dolía físicamente, era un dolor de cabeza, pero como pocas veces en la vida he tenido. Entonces dije, basta, no puedo más, con el fin de que se cortara todo eso, porque yo sabía que no era algo que estaba buscando yo, sino que era algo que llegaba de fuera. Entonces como si le decía a alguien, no basta, no puedo más. Y se cortó. Pero después, cuando empecé a bajar la montaña, ya casi de noche, iba recordando, seguía recordando, porque cada vez que tomaba alguno de estos recuerdos que ahora se habían sumado a mi vida, porque me apasionaban los temas, ¿no? Cuando hablaba del universo, de la creación, de los orígenes, me apasionaba todo eso. Me gustaba como que viajaba en el espacio, en el tiempo, en búsqueda de esa información mientras caminaba bajando la montaña, y cada vez que lo tomaba o lo retomaba con mi recuerdo, otra vez se abrían como puertas donde se liberaba así conocimiento, y entonces como que profundizaba más, se enriquecía más la información con más detalles, con más lujo, con más profundidad, más claridad. Y otra vez entonces el dolor de cabeza y lo dejaba de vuelta y seguía atento a bajar la montaña, pero al rato otra vez la curiosidad y el entusiasmo me llevaban a retomar alguna otra parte de esos mensajes. Bueno, y así bajé la montaña. Y a partir de que llegué a mi hogar, empecé a tener la experiencia de salirme del cuerpo y entonces empezar a verme desde fuera y a ver otras cosas que había fuera de mí o alrededor de lo que normalmente veía y entendemos como material, ¿no? Había vida, había otras formas alrededor que yo nunca había visto. Entonces estaba como un niño descubriendo, parecía cosas, ¿no? Miraba y me llamaba la atención todo eso que había alrededor. Pero como digo, no tenía información en mi cabeza para poder decir, lo que estoy viviendo es tal o cual, simplemente lo vivía. Y cuando sí me integraba en mi forma física, digamos, con toda la atención puesta en este mundo, es en donde la mente empezaba a cuestionar. Esto no puede ser cierto, yo me estaré volviendo loco, porque cuando intentaba hablar con algún amigo, con alguien de alguna de estas cosas, nadie sabía nada y eran todas cosas imposibles de creer. Entonces, bueno, cometí los errores que muchos cometimos, traté de compartir con los demás lo que yo tenía con una gran alegría y resulté chocar con muchas personas por sus creencias, por sus posturas, porque lo mío no era posible y a su vez no era común. Entonces, bueno, cuando es uno el que ve algo que todos los demás no ven, ese uno es el que está equivocado, ¿no? Entonces era... Menos mal ahora Daniel no es lo mismo, ¿eh? Menos No, mal. no, 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 no. Menos mal que por eso viniste a partir el mensaje y después estamos otras personas a partir otro y ahora cada uno pones un granito de arena porque eso es lo que después quiero en la segunda parte, que cuentes el cómo se puede ayudar a la gente, cómo puede las personas alimentar su ser. Así que después de contar tu historia, la otra mitad de parte es para que le demos esas herramientas que tú sabes también tan sencillas para sacar todo lo hermoso que tenemos dentro, porque todo el mundo tenemos esa hermosura, solo hay que sacar todas esas creencias y patrones limitantes que estabas hablando antes y que hablamos siempre todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué es la creencia limitante? Eso va a ser la pregunta, ¿qué es esa creencia limitante que tanto habla todo el mundo, ¿no? Bueno, bueno, en definitiva, entre tantas experiencias que fui viviendo, las dos más fuertes fueron encontrarme con quien yo en ese momento podía definir como el padre, que me encontré con él, ¿no? Un anciano de barbas blancas muy largas, un cabello también blanco muy largo, lacios muy largos, él muy sereno, también vestido de blanco,
que me hablaba y me decía que yo venía al mundo con un propósito y que era el tiempo de comenzar a cumplir con ese propósito que yo me había comprometido antes de venir a cumplir con esto y era el tiempo de dar inicio. Entonces, cuando termina de decirme todo lo que me dice, porque él me dice que, bueno, que tenía una conciencia capacitada y habilitada para expresar lo que debía, este mensaje que él me hablaba, y me dice, bueno, ahora vuelve al mundo, me dice, ¿no? Porque estábamos en lo que serían los Himalayas, es decir, en unas alturas, caminando por unas cuevas, unas grutas, y salimos al exterior que estaba nevado, y entonces llegamos ahí al borde. Él se quedó al borde y me apoya su mano en la espalda, mi mano derecha en la espalda, y me empuja levemente para que salga. Me dice, vuelve al mundo. Entonces yo, sí. Una cosa, Daniel, cuando dices el Padre, que aquí mucha gente se preguntará, ¿a qué te refieres al Padre? ¿Al Padre Jesús? ¿Al Padre Dios? ¿A qué te refieres el Padre? No, 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 yo lo entendía como el Padre Dios, como el Padre Dios. Y ahí lo vistes con no le viste en la cara, puedes volver a repetir, con una capa, ¿cómo le No, vistes? no, no, si le vi la cara, no tenía ninguna capa, no. No, no, no. Ah, Sí, si puedo decirles, esto es subjetivo porque es algo que sucede en otro plano, pero parado junto a él tenía un poco una estatura inferior a la mía, o sea, un poco más bajo de estatura que yo. Y daba la impresión de ser como regordete, pero no lo era, es decir, era el rostro redondo, ¿no? Pero bueno, vestido de blanco, como digo, a ver, no me resultó ser ese Dios que uno pensaría tiene que caer postrado a sus pies, adorando y besando sus pies, ¿no? Como que uno hablaba con un padre, es decir, que uno hace silencio porque está recibiendo la bendición de su sabiduría, ¿no? Con sus palabras, entonces era simplemente estar atentos. Pero yo les digo que también hice una interpretación de acuerdo a cierta información que uno tenía desde lo religioso, ¿no? Cómo lo pintan a Dios, a lo mejor los pintores de antaño, y bueno, es ese anciano, porque se le entiende de anciano porque es eterno, con sabiduría. claro, por la sabiduría, esas barbas y toda esa imagen del anciano de haber transitado la vida y la existencia de tiempos, entonces, bueno, Sí, cuando tú has dicho eso, Daniel, ¿sabes? Cuando me has dicho que le viste en la cara y eso, lo primero que me vino a la mente es como que también cuando a la gente le aparecen los ángeles, a los ángeles le puede aparecer a unos con alas, mm, otros sin alas, hasta geometría sagrada, porque los ángeles son geometría sagrada. Es depende de nuestro mapa mental, así me aparecerán las cosas. Y tú muy bien lo has dicho, ¿no? Eso es lo que a mí me pareció el verlo. Ahí tú las has dicho bien claramente. Entonces, a cada uno le puede aparecer un ángel, pues lo vuelvo a repetir, con geometría sagrada, con cuerpo o solo con una orbe. Es todo es lo mismo, todo es una señal, todo es algo, lo importante es el mensaje que te estaba dando, exactamente. claro, porque también, a ver, en realidad depende con qué ojos uno lo mire, es lo que uno puede estar viendo en su forma, pero justamente como bien has dicho, es el mensaje lo importante. Entonces, yo no me detuve mucho en el detalle de cómo vestía y de todo esto. Lo vi, lo recuerdo, de hecho, pero no era lo que atraía mi atención. Lo que más atraía mi atención era lo que él me transmitía, porque lo que me transmitía era que tenía un compromiso que asumir, que yo hasta ese momento me causó como cierta preocupación, porque yo hasta ese momento nunca en mi vida me había interesado por los temas espirituales, entonces yo me preguntaba, ¿y cómo voy Pero yo ahora tienes un a cargo. llevar un mensaje si no sé nada? Nunca leí nada, no tengo ni siquiera estudios hechos ni sobre el tema, ni sobre tantas Correcto. otras cosas, soy tan ignorante, ¿cómo yo voy a compartir, no? Pero bueno, con el tiempo pude entender que justamente por eso estaba recordando las vidas o retomando la memoria del espíritu. Lo que tenía que compartir era lo que viví a través del tiempo y las cosas que fui superando, los conocimientos que pude extraer de la experiencia personal para poder dar fe de las cosas como eran, ¿no? Desde lo que fueron y cómo pudieron cambiar
muchas de ellas y cómo cambió la visión cuando uno aborda la vida desde un lugar distinto y comienza a tomar en cuenta el espíritu y no valora solo lo material. Entonces, a los pocos días de esa experiencia, que luego yo salí, volví a mi cuerpo físico, de estar ahí sobre la montaña, otra vez haciendo silencio, de repente cierro los ojos, como meditando, y abro los ojos de repente y estaba en el desierto. Así que empecé a mirar alrededor, porque yo sabía que estaba sentado en una roca, en la montaña, pero estaba parado en el desierto. Empecé a mirar alrededor, ¿no? La arena, las dunas, así los desniveles, el sol que era muy intenso, pero no sentía calor, ni estaba en ningún lado el sol, estaba todo iluminado por el sol, pero no estaba en el cielo. Y mientras miraba, siento que del lado derecho me hablan, en el desierto que yo había visto no había nadie, ¿no? Y de repente siento que me hablan y cuando me hablan vuelvo la vista enseguida hacia mi lado derecho y cuando miro así en la distancia, no sé si capaz que no eran 20 metros de distancia, lo veo a Jesús. Yo sabía que era Jesús. Y me dio una alegría tan grande que tuve ganas de ir a abrazarlo, porque digo, es alguien que no, era un amigo que uno no veía hace tanto, eso, ¿no? Como que lo extrañaba y quería ese contacto del abrazo. Pero ahí cuando hago ese impulso, lo tengo, de seguirlo para ir a abrazarlo, ahí presto atención a lo que me estaba diciendo, porque lo que me llamó la atención es que él me hablaba. Y escucho lo que él me está diciendo y me estaba diciendo lo que me había dicho el anciano anteriormente, que venía con una labor, pero a la vez lo miraba él y él no movía la boca, me sonreía, estaba con la boca cerrada, pero yo lo escuchaba claramente que me hablaba, ¿no? Entonces era todo como algo, parecía nuevo para mí, y mientras me hablaba, empecé a prestarle atención a lo que me estaba diciendo, un poco ya dejé de verlo a él, y como para concentrarme más en lo que me estaba diciendo, y bueno, también me decía que venía con una labor y que tenía que llevar ese mensaje a otras personas, traerlo al mundo, y entonces empecé como a mirarme interiormente y yo pensé, ¿no? Digo, esto no puede ser cierto. Esto debe ser mi orgullo que se disfrazó, que me quiere hacer creer que soy alguien importante, que tengo una misión, si yo no soy nadie. Hasta hace un momento no era nadie más que una persona común tratando de vivir su vida y ahora de repente tengo una misión que cumplir. Yo pensé que era el ego disfrazado, yo pensaba, ¿no? Y traté de comparar con las otras personas y como poniéndolas delante o poniéndome delante de los demás. Yo soy exactamente igual a cualquiera. Es decir, no sentí desde ese lugar orgullo, ¿no? Que me llevara a creerme estar por encima de alguien. Pero mientras hacía esa reflexión interna, pensando en ello, claro, Jesús estaba escuchando, porque no necesita que yo abriera la boca para escuchar, entonces me habla de vuelta y lo miro, y cuando lo veo a él ya no estaba él solo, atrás de él había 20 o 30 seres más, todos mirando de detrás de él, todos mirándome. Los que estaban detrás de él tenían unas vestimentas de unos colores, pero indescriptibles, nunca había aquí esa intensidad, esa pureza de colores, ¿no? Turbantes violetas, amarillos, rojos, bandas azules, unos colores en las ropas, y Jesús estaba delante de todos de blanco, pero era el blanco de hace 2000 años, el blanco de andar en el desierto, un blanco sucio, es decir, tenía suciedad del que camina, ¿no? El que junta polvo por el camino. Y entonces me habla y se ríe y me dice, sí, se ríe, ¿no? Pero ahora ya movía la boca, me dice, sí, me dice, ve tú y hazlo. O sea, lo que me acababa de decir, como diciendo, no lo dudes. Entonces yo dije, bueno, si Jesús lo dice, Él es el maestro, Él sabrá por qué lo dice. Yo no me creía capaz de hacer lo que me estaba diciendo. Entonces por eso pensé, digo, debe ser mi orgullo, porque cómo yo voy a poder hacer esto. Pero digo, si Él lo dice, voy a hacer lo que Él dice. Yo sabía que yo no tenía que obedecer ciegamente, pero no me creí capacitado. Pero si Él insistía, digo, Él sabrá por qué. Entonces yo voy, ya lo descubriré de camino, pensé. Entonces salí del A lugar, tirarse a la piscina. claro,
salí del lugar donde estaba parado, detenido, y empecé a marchar por el desierto. Y ahí salí otra vez de ese lugar, Ah, en Argentina se dice a tirarse la pileta. Eso, por eso, a tirarse la pileta. Eso. claro, bueno, exacto. Y sí, porque dije, bueno, él sabrá por qué, porque yo entendí que podía él estar sabiendo, lógicamente, cosas de mí que ni yo sabía. Entonces digo, si él así lo pide y lo dice, así será. Yo lo descubriré de camino. Como que de alguna manera acepté que tenía que hacerlo, porque nada de lo que decían y que me pedían o esperaban de mí era nada malo, por supuesto. Pero lo que pasa es que yo no me creía capacitado de poder cumplir con eso, porque pensé que podía fallar, porque cuando me imaginaba haciéndolo, dije, ¿qué voy a hablarle yo a las personas si no sé nada? Pero no era lo que sabía por algo que podría haber leído, sino que era lo que sabía por la experiencia que tuve. Después, con el tiempo, fui uniendo esas memorias del espíritu que eran de las reencarnaciones, la memoria del espíritu en los tiempos entre reencarnaciones, o sea, fuera de este plano físico. Entonces tenía una mirada desde la experiencia propia, tenía una mirada de vista desde las alturas de la realidad. Entonces tuve que ir amalgamando todo eso, sumándolo para, bueno, poder llegar aquí donde hoy uno está, ¿no? A tener que compartir, a poder compartir, y como dijiste en un momento, en aquellos tiempos por ahí no se podían compartir muchas de estas cosas. Y hoy, luego de todo un tiempo de evolución en lo tecnológico y también de avance en la libertad de expresión del mundo y en la necesidad de las personas de búsqueda interior, se han ido abriendo puertas para poder llegar y compartir cosas que la gente recibe de alguna manera más gozosa o más abiertas a escuchar. Siempre hay quien tiene sus prejuicios, por supuesto, pero como que todo tenía que llegar a su tiempo. Entonces, desperté en el tiempo en el que tenía que despertar para poder tener el tiempo de experiencia, para concientizarme de ello. Lo que tenía en claro era que yo tenía que volver todo ese conocimiento y esa información algo práctico para los demás. Entonces, ese era mi objetivo. Yo tengo que ponerlo al alcance de todos. Acá no hay elegidos, todos somos elegidos si lo elegimos. Entonces, no importa la Amén. edad, no importa la creencia, no importa la negación. Lo que importa es ser mejor persona, ¿no? Entonces, yo tenía que ver cómo lo llevaba de esa manera. No es un Dios de ninguna religión. Para mí es el Dios verdadero, el que de alguna manera permite la vida, consiente todo y nos da la vida a todos, ¿no? Entonces, ese era mi objetivo y en eso me puse a trabajar. Y bueno, y no fue una cosa muy fácil encontrar el equilibrio que ahora por ahí pasaremos a hablar de eso porque ya es más lo que incumbe a todos, pero el equilibrio entre el espíritu que somos un espíritu, y el cuerpo que tenemos, no es lo que somos ese cuerpo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que viví hasta ese momento en mi vida para ese cuerpo que tengo, olvidando el espíritu que soy. Y ahora tiempo de tomar conciencia de ese espíritu que soy, que tengo que conducir el cuerpo que tengo y conducir ese cuerpo de tal manera que esté siempre dispuesto y en condiciones de poder canalizar sin obstáculos lo que el espíritu tiene para manifestar. Entonces, quitar la oscuridad, la tiniebla, bueno, el ego en definitiva, que nos lleva a pensar tan solo nosotros como un centro y que nos ciega para ver la necesidad que los demás tienen, ¿no? Entonces empezar a corregir y cambiar todo eso. Y entender esto, que todos lo habremos escuchado, por supuesto, y entendemos que se predica con el ejemplo. Entonces tenía que empezar a cambiar. Y cambiar no era solo por el ejemplo como una actuación, sino que tenía que cambiar mi conciencia. Entonces cuando uno tiene la conciencia limpia, lo que manifiesta es la limpieza de la conciencia. Cuando uno tiene la conciencia La sucia, aunque del uno quiera corazón. actuar, es solo un papel que uno toma un momento, pero en algún momento sale, en otro momento sale la realidad de lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Total. Y ahora más rápido que nunca, ¿no? Porque los velos se caen mucho más rápido. Entonces, que de verdad hubo un momento que me emocioné porque para mí esto es
es música para mi alma, es alimento para mi alma, ¿no? Y cuando dijiste de una forma sencilla, desde la pureza del corazón, de que le llegue a todo el mundo, eso para mí, es que para mí es tan importante expandir el mensaje, cada cual lo hace a su manera. Hay unos como Los Ángeles y como una vez, ¿no? Hablemos, ¿no? Cada uno tiene nada es como una pirámide, todo es circular, ¿no? Todo es circular. Uno tiene más vidas, entonces otro tiene menos, pero aquí solo hay un camino. ¿Qué más da que uno llegue antes, uno llegue después, pero solo hay un camino? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? El que al final todos nos apuntemos para seguir expandiendo el mensaje desde la humildad, desde el corazón, porque eso es lo que importa. Sí, claro, no es solo palabras, yo digo, para entrar al cielo no se rinde un examen oral. No es que uno se tiene que aprender de memoria, ¿no? Los mandamientos y las Son leyes los divinas. actos, Son los son los actos, actos, exacto. El Padre lo que claro. pregunta es eso, ¿cuál es tu obra? Entonces, esa es la carta de presentación nuestra. Ahora, queremos un mundo mejor y tenemos que trabajarlo entre todos. Y yo no puedo hacer lo que el otro debe hacer, tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Entonces, bueno, estas son palabras del Padre, ¿no? El Padre dice, sé tú mismo siempre el mejor ejemplo de todo aquello que juzgues mal. Entonces, cuando uno ve algo que está mal, uno tiene que ser el mejor ejemplo. No ponerse a juzgar y criticar y sentenciar y hacer a un lado cuando uno en realidad todavía no lo ha puesto en práctica. Entonces venimos esto, a hacer la mejor versión de nosotros, a sacar lo mejor de nosotros. ¿Qué es la perfección? Expresar y manifestar lo más puro en nosotros. Entonces, cuando hay impurezas y vemos impurezas, trabajar sobre ellas para ir quitándolas. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo por el camino vamos a poder transitar mejor de una manera más liviana, porque nos empezamos a sacar pesos que llevamos a la rata y no nos damos cuenta, y son innecesarios. Cargamos tantas cosas que pensamos que tal vez nos pueden ser útiles más adelante, y entonces estamos perdiendo la fe de que el cielo atiende las necesidades del espíritu, y a nosotros nos corresponde la del mundo material. Entonces, si voy a caminar durante días, me llevaré lo que tal vez pueda necesitar para estos días, pero no tiene sentido cargar lo que a lo mejor pueda necesitar en un año. ¿Para qué voy con ese peso, no? Es como si yo me iba a la montaña llevando una mochila cargada de cosas por lo que pudiera llegar a pasar. Me hubiera sido difícil llegar, se hubiera demorado más, luego tener que bajar con todo eso. Entonces cargamos muchas cosas que son innecesarias. Y tenemos que aprender a ser justos. Y para ser justos en la vida hay que salir a la vida sabiendo qué necesitamos. Y solo tomar lo que necesitamos, nada más. Entonces, Y que tampoco pasa nada que no lo sepan, no pasa nada. Camina, camina y lo verás. Solo arriesgate, actúa y luego, como siempre digo, ¿no? El universo, Dios te ayudará, pero camina, no te quedes pensando qué hago, porque a veces pues somos autoexigentes, autocríticos o nos tiramos abajo, no sé hacerlo. No, caminar, de verdad, caminar y después abrirán las puertas. Os llegará a esas personas, como decía Daniel, sacamos esas mochilas porque ¿cómo va a entrar algo nuevo si no sacamos? Entonces hay que sacar para que entre cosas nuevas, ¿no? Y no ahora por hablar de mi libro, pero por eso me emocionaba porque yo fui descubriendo muchas cosas a eso, a aventurarme y decir, y me fui con poca cosa y al final el universo me trajo maravillas, ¿no? Y ese es el mensaje, ¿no? Uno lo hace de una manera, el otro de otra, pero ese es el mensaje. sí, sí. Hay que ir sacando y bueno, y cuantas veces nos caigamos, más veces nos levantaremos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Nos ponemos una curita o le pedimos a alguien la mano, ayúdame, ayúdame que no veo esta situación, ¿no? Eso es lo importante. Sí. Eh, a ver, no se puede dar lo que no se tiene. Y hay muchas cosas que tenemos y Total. llevamos que son innecesarias, que mejor no darlas, porque muchas veces en esa acción contaminamos a los demás, ¿no? Ahí es donde entra el ego, en donde tratamos de compartir dependiendo de nuestra conveniencia, no reconociendo la necesidad del otro. Entonces hay que Claro, empezar a hacer al ego a un lado, ponerlo en su lugar. El ego es útil para el individuo que está buscando reconocer cuál es su necesidad
cuál es su realidad, y entonces de esa manera poder distinguir dónde se encuentra aquello que él necesita. Entonces luego con voluntad nos dirigimos hacia aquello y tomamos solo lo que necesitamos. Entonces ya está, cumplimos con la labor y el ego cumplió con su labor. Nos mostró qué necesitábamos, dónde estaba, nos ayudó a alcanzarlo y hoy pudimos satisfacer esa necesidad. Pero ahora entonces llenamos la mochila con conocimiento, con experiencia, con conciencia, con verdad. Entonces mejor llevar en esa mochila aquello que sea útil para todos y no pensar tan solo en cargarla con cosas que tal vez nos puedan ser útiles a nosotros y no lo sabemos. Entonces, esto, marchar por la vida llevando en esa mochila lo que es del bien de todos. Y todo lo que esté relacionado, vinculado y alimentado por el amor puro que nos une a todos es de bien para todos. Entonces, Amén. todo lo que hago en la vida puedo hacerlo enfocado por lo pronto en sacar algún provecho personal y tratar de prosperar y diferenciarme del resto y salir de la mediocridad para destacarme y ponerme o sentirme por encima de otro, o puedo utilizar ese mismo tiempo, espacio y trabajo en servir a la comunidad de la que formo parte. Por supuesto que obteniendo lo que necesito, tenemos que vivir, mantener nuestra realidad material en este mundo, pero ¿para qué más de lo que necesitamos? Entonces no, nos atrae tanto el tener un poder, el destacarnos, el sentirnos más importante, y todo eso es distracción. Y todo lo que nos hace... Sí, y no llena el alma, y no nos hace No, feliz. Eso no no. hace nada feliz, eso es vacío, eso es vacío. Lo que hace feliz es compartir, el amar, el que otra persona sea feliz, el que otra persona también sonría, el que le estés aportando, porque al final somos espejo. Lo que tú le aportas a ellos, esa persona le aportas, tú eres tú, y es él, todos somos uno, no hay separación. Sí, aparte, cuando buscamos alimento para el espíritu podemos encontrar saciedad, pero cuando buscamos alimentar el ego, nunca se sacia. Él crece, cobra Nunca. más fuerza y siempre está queriendo cada vez más. Como un monstruo, es Exacto. como un monstruo, Nada, es como un monstruo. nada le basta, nada le es suficiente. Y encima el mundo en su evolución está ofreciendo cada vez más cosas, porque hay más opciones para poder seguir entretenido dentro de este mundo, ¿no? A ver, yo no estoy en contra del mundo, soy parte de él, No, estoy no, no, dentro de no, él. pero exactamente, pero lo estás diciendo las cosas claras para que se vean, exactamente, Claro. es así, La gente totalmente, claro. se va hacia los extremos en su expresión, pero a veces no entiende lo que está expresando, si tiene sentido. Porque hay gente que dice que el problema es el materialismo, es la materia es el problema. Entonces esto es una No, ilusión. es ser A humano. ver, claro, exactamente. Yo digo, lo que de alguna manera simboliza toda esta materia es el dinero. Y si nosotros agarramos el dinero y lo podríamos juntar todo en algún lugar en el mundo y lo dejamos ahí amontonado, no sé, el tamaño que tendrá todo eso, y la humanidad nos ponemos alrededor a observarlo, vamos a morir de viejo viendo que no nos hizo mal a nadie, ¿no? Ahora, Sí, exacto. si le decimos a las personas, pasen y sírvanse, ahí vamos a ver dónde está el mal. Las personas se van a atropellar, a pisotear, se van a olvidar de su hermandad, de su familiaridad, del amor que tienen, con tal de llevarse más que otros para poder tener más y ser más. Pero nunca podremos ser más que otros. Siempre lo que tenemos que aspirar es ser nosotros, sencillamente. Entonces podemos sencillamente ser nosotros y vivir felices siendo quien somos. Sin embargo, nos arruinamos la vida tratando de ser alguien Y que no aquí, somos. Daniel, y aquí ya estás entrando en la materia, cuando estaba diciendo la segunda parte sin decir la segunda parte, aquí ya estás contando la misión. Ahí que estás contando la misión, así para que se den cuenta las personas que ya esto es misión, que desde la sencillez. Exacto. Claro, claro. Es decir, a ver, si entendemos que estamos en una escuela, la escuela de la vida, estamos para aprender. Pero no es aprender tan solo de lo que el mundo exterior, la madre naturaleza tiene para enseñarnos, ¿no? Nuestros hermanos mayores, sino que también aprender a compartir lo que tenemos. Eso es muy importante. Eso parece que muchos no lo toman en cuenta. Piensan que en la vida hay que aprovecharse para poder tomar todo lo que de alguna manera nos ayuda a enriquecernos.
Pero ¿de qué sirve esa riqueza en el interior personal si no es para el ego, ¿no? Es decir, hacia dónde va esto? Tiene que volcarse al compartir. Entonces empiezo a compartir lo que tengo. Cuando yo pude salir de algún problema que me aquejaba, que cuando miro alrededor veo que a muchos aqueja, yo no puedo resolverle la vida a los demás, pero sí puedo ayudarlos tal vez con el problema que les aqueja. Y más puedo ayudarlos cuando yo pude enfrentar el propio. Entonces, cuando yo resolví el problema que tuve que vivir en mi vida, pude encontrarle la solución, dejó de ser un problema y hoy llevo una solución, una respuesta. Hoy tengo luz, ya no es una oscuridad, no es ignorancia, hoy es conocimiento. Entonces, si voy por la vida llevando luz, conocimiento, información, respuesta, remedios, puedo atender a quien está enfermo, a quien está afectado por un problema, compartiendo lo que tengo. No se vende, se comparte, es decir, lo doy desinteresadamente a aquella persona, ¿no? Así que, a ver, vuelvo a esto, todos tenemos que vivir, por supuesto, es decir, no es la negación de lo material. Yo no podría estar transmitiendo si no pagara el internet que necesito para poder hacerlo. Entonces, en equilibrio, así tenemos que marchar, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cada cosa en su lugar, pero quien se va al extremo de vivir solo para el César se desequilibra, así como se desequilibra quien se va tan solo a las cosas de Dios y se olvida de que está en el mundo del César. Entonces es el equilibrio, ¿no? Los pies en el suelo y el corazón en el cielo. Entonces así tenemos que ir marchando, ¿no? Traer a la tierra el cielo, es decir, a través de nuestras acciones, poniendo amor en lo que estamos haciendo, compartiendo amorosamente lo que tenemos y estando atentos también a la necesidad de los demás. Es algo muy importante para aprender, porque un maestro se realiza como tal aprendiendo a compartir lo que la vida le ha dado amorosamente. Porque un maestro no es el que sabe todo, sino que también sabe cuándo compartir y sabe administrar lo que tiene, porque tampoco es dar todo lo que se tiene. Si viene alguien hambriento a mi hogar y yo abro la nevera y le vuelco todo lo que tengo a aquella persona que vino, no tengo más ni para mí ni para nadie más. Entonces hay que administrar, saber que, bueno, tiene necesidad, vamos a atender esa necesidad, pero vamos a tomar el resguardo para saber que nos quede lo necesario para quien pueda llegar a venir, o para uno mismo poder seguir adelante y procurar más para tener más para administrar. Pero cuando somos buenos administradores, el Padre nos puede confiar más, el cielo nos confía más, el universo, porque sabemos administrar. Pero cuando administramos egoístamente, pensamos solo en nosotros, ¿por qué el cielo va a derrochar? Entonces no nos da más de lo que necesitamos, porque si no, nos terminamos hundiendo con estas acciones egoístas que tenemos. Claro, tú lo has dicho claramente, Daniel. Ni darlo todo porque uno se quita todo para dar y se desequilibra, ni quedárselo todo. Así que es un equilibrio y eso es lo que hay que trabajar, lógicamente, porque uno lo da todo, lo entrega y se quita toda su energía, o otro no da nada y es egoísta. Entonces vuelvo a repetir, el equilibrio, que es lo que más cuesta, hay que trabajarlo. Exacto, exacto. Y bueno, el equilibrio es no irse a los extremos. Es en sí de lo que hablaba, como muy sintéticamente refiriéndonos al Buda, ¿no? Es decir, el punto medio, es decir, ese equilibrio. Entonces, Jesús decía, la verdad os hará libres. Entonces, la verdad es lo que estamos viviendo, la verdad es todo lo que hay en nosotros, no es solo verdad lo que queremos ver en el espejo reflejado, la verdad también es aquello que no queremos ver de nosotros. Y la verdad que yo puedo y tengo capacidad para poder distinguir el error que cometen tantas personas, ver defectos en tantas personas, equivocaciones, pero no aboco tanto tiempo y no pongo tanta atención en los que yo mismo cometo o llevo adelante o apaño. Ahora, sin embargo, todos tenemos que entender y partir de una lógica. Jamás podré cambiar a nadie. La única manera de poder creer que voy a cambiar a alguien es imponiéndole algo. Entonces ahí aparecen las dictaduras, ¿no? Tengo que entender que lo único que puedo cambiar es mi realidad. Entonces, voy a cambiar mi realidad cuando entienda cómo es una realidad mejor a la que estoy viviendo. Y si estoy viviendo el mejor momento de mi vida, ¿cómo puedo aún mejorarlo?
y poder llegar con ese bienestar que en este momento tengo en mi vida a otras personas. Y la mejor manera es compartiéndolo. Entonces, cada uno de nosotros, 7.000 millones de habitantes, haciendo su labor, ustedes se imaginan que mañana tenemos un mundo mejor. Increíble. Pero si Uf, cada uno estamos sería, esperando es que mi el sueño. otro lo haga, nunca llega a eso, porque siempre el mañana nunca lo estamos viviendo, siempre vivimos el presente. Entonces, que Porque no hay tiempo mañana, ni espacio, exacto. claro, entonces lo voy a hacer mañana, o hoy para mí un mundo mejor sería así, un mundo mejor tiene que ser así, hoy lo tengo que vivir, es decir, hoy estoy viviendo. Hoy es el momento en que el universo nos da el mensaje, hoy es el momento en que el universo nos alimenta, potencia todas las fuerzas que hay en nosotros, las cualidades propias del espíritu, pero ¿qué hacemos con ese alimento? Muchas veces estamos nutriendo el ego y no nos damos cuenta. Entonces nos atamos más al mundo y las personas que se atan al mundo y que buscan riquezas en el mundo son las personas que tendrán que volver al mundo a atender aquello que han generado. Entonces ahí viene la reencarnación. ¿Por qué se vuelve a la tierra? Porque quedan cosas por aprender y entender que para estar en el cielo ahí no se puede estar con nada de aquello que ahí no haga falta. Entonces hay cosas que son del mundo y hay que aprender a desapegarse, a ir dejando de lado lo que ya no necesitamos. Necesito muchas cosas hoy materiales para poder estar aquí hablando tranquilo, pero sé que es porque estoy de paso en este mundo, pero no estoy tan aferrado a ellas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para defenderla, ¿no? Entonces, Claro. no hay que tener temor a perder todo lo que representa el ego, que parece ser la protección dentro de este mundo. Tenemos la posibilidad de estar libres en el universo, moviéndonos, y sin embargo preferimos estar atados en una propiedad material o llenos Ya, de exacto, compromisos. ahí hay un ejemplo súper increíble, ¿no? El pajarito que le abren la jaula y sigue el pajarito en la jaula por miedo a volar, ¿no? Exactamente. Y ahora, pues en este momento que está Urano en Tauro, que es soltar y soltar, que al final todo se va concretando a esto, que lo de las cosas de ahora tan modernas, Urano, pues se va a lo que dice Daniel, soltar, hay que soltar, es que hay que soltar, ¿qué más da? Que te cambies de una casa de otra. Vuelve a empezar, no pasa nada, vuelve a empezar, que como decíamos al principio, el universo te va a ayudar, Dios te va a ayudar, pero camina. Claro, y aparte, si yo estoy feliz, encuentro gozo y fuerza y voluntad para hacer lo que tengo que hacer. Pero si yo soy una persona que pienso que me encamino hacia la felicidad, pero aún no lo he alcanzado, muchas veces desdeño de lo que tengo que hacer hoy, es decir, reniego con lo que me toca. Miro hacia mi pasado y veo dolor, esfuerzo, sacrificio, pero me cuesta ver la felicidad, porque tal vez no me dispuse a vivirla y a sentirla. Entonces, a ver, uno no es feliz cuando tiene hambre. Yo no soy feliz por tener hambre, soy feliz por tener vida y poder distinguir que puedo hacer algo y qué puedo hacer. Tengo inteligencia para ver qué puedo hacer para saciar ese apetito, para poder conseguirme el alimento. Y cuando consigo eso para mí, entonces empiezo a mirar alrededor y veo que hay muchos que están viviendo aquello que yo vivía. Entonces, yo pude encontrar una salida, tengo algo para compartirles, para poder ayudarlos a salir. Entonces, todo eso sigue estimulando a que pueda estar feliz. Entonces, uno no agradece el hambre, uno no agradece el abuso, uno no agradece violaciones, uno no agradece el dolor, pero uno agradece la vida, que puede ver y lidiar con todo eso sin perder su fe, sin perder la convicción, la seguridad de que la vida tiene sentido de ser vivida cuando es vivida por amor y con amor. Y ese amor tiene que ser cada vez más puro, más desinteresado. Entonces, si nos aferramos a ese amor que podemos llamar universal, es ese amor que abarca y puede llegar a todos, nos vamos a sentir mejor en el presente. Y si vivimos así la vida en nuestro presente, en un futuro, cuando miremos hacia atrás o tengamos que recordar, vamos a ver los momentos felices que pudimos vivir, con momentos tal vez que tuvimos que enfrentar de dolor por tener que tratar y de resolver o de acompañar a alguien en alguna dolencia o en algún problema, pero no va a ser un dolor que generé, sino un dolor con el que me encontré, que es distinto.
Una cosa es el dolor de tener que enfrentar desórdenes naturales y otra cosa es el dolor de tener que reconocer haber cometido egoístamente muchas injusticias y haber generado y traído dolor a la vida de otras personas y ser uno responsable de eso como generador. Entonces, dejar de generar dolor innecesario y poder tratar de resolver y de enfrentar y de apaciguar el dolor que ya está presente en la tierra, ¿no? Nuestra vida en la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Y compartiendo amor. Entonces, a ver, podemos reunirnos y pedirle al universo que llegue con su luz y ayude al despertar de las conciencias, pero ¿cuándo pensamos que el universo hace algo distinto? Es el interés de Tiene que ser siempre. uno, tiene que ser uno, tiene que Claro, ser uno que lo haga para que el universo se... Esto no es como digo yo, los milagros no caen del cielo. Tú te pones acción y después cuando tú pones acción, el universo conspira a tu favor, pero es imposible que tú sentado pidas el milagro y te caiga del cielo. No, no. Los milagros existen, sí, pero caídos del cielo, no. Hay que ir a por ellos. exacto. Es que eso... Bueno, yo sobre eso hablo porque hay muchas personas que se llaman o se dicen cristianas o se consideran cristianos, no seguir las enseñanzas de Cristo, pero digo, Cristo vino a dar fe de que el amor obra milagros, no él, el amor obra milagros. Digo esto porque Exacto. la gente piensa y le pide a él. Yo no hago ningún esfuerzo, no sé, le pido al santo que me consiga trabajo en lugar de salir a buscarlo. Entonces, es decir, tengo que hacer yo. Sí, Plagiversaron la palabra, y ahí vuelvo a repetir, que me encantó, eso me reencantó, vuelvo a repetir, ¿qué dijo Jesús? Que es que se confunden cuando dijo de que amen. Vuelvo a repetir para que se quede ahí todo grabado. claro, Y después anotarlo y ponerlo un sticker en la pared y mirarlo, porque así se queda grabado. pero digamos, él vino a mostrarle al mundo que el amor obra milagros, pero como lo vimos en él, o como lo hemos leído, es el amor en acción, el amor atendiendo la necesidad, estando ahí para cubrir en lo que le es posible. Entonces, a la persona que no veía, pero tuvo fe y se entregó a ese amor y por amor a Dios pidió, recibió del amor de Dios la vista. Entonces, es decir, el milagro también es la apertura del corazón hacia la manifestación del amor que hay en nosotros y a recibir y a poder ver el amor puro que hay en los demás. Yo puedo ver error y defecto hacia donde mire en la vida de muchas personas, pero también puedo ver virtud si la busco. Ahora, ¿qué va a nutrir Amén. mejor al corazón y qué va a mantener más puro el corazón? ¿Me están mirando errores, defectos, juicios, sentencias o tratar de rescatar lo positivo? Si yo veo algo positivo, así sea y parezca poco, es por lo que voy a trabajar y lo que voy a salvar. Entonces, si yo veo negativo, tengo ganas de ir hacia ese lugar, pienso que puedo hacer algo, junto voluntad para acercarme. Entonces, quiero servir a Dios, esta es mi visión y mi realidad, ¿no? Yo siempre estoy ante Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, Padre? Es decir, cualquiera que sea que se acerca con una pregunta o tiene una necesidad, para mí es una necesidad de Dios. Entonces, a ver, yo no salvo a Dios, por supuesto, pero trato de ayudarlo a salir a través de cada uno de sus hijos. Entonces, compartiendo lo que es mi experiencia. A mí no me gusta hablar de lo que creo. Yo no creo, no me interesa creer en nada. Si alguna vez Amén. entré en alguna creencia porque no tenía la seguridad, inmediatamente entendí que yo tenía que hacer la experiencia de vivenciarlo. Y la manera de dejar de creer es acercarme a vivir esa realidad. Y cuando vivo esa realidad, vuelvo pudiendo compartir lo que conozco, es decir, lo que sé. Por eso hay una gran diferencia entre tener fe para poder creer y poder dar fe de lo que se vive. Entonces, Ay, que me encantó. la fe me conduce a través de una creencia a una realidad. Pero cuando yo me acerco a esa realidad y la hago una parte de mí, ahora puedo dar fe de lo que es. No estoy creyendo, ahora sé. Entonces, estamos en los tiempos de ir abandonando creencias y empezar a afirmar desde la sabiduría propia de aquel que vivencia aquello que entiende. Entonces, los dones del Espíritu, como se dice desde el cielo, los dones del Espíritu no llegan a la vida del hombre porque no pone en práctica lo que aprende.
Entonces, la verdad no es para aprendérsela de memoria, es para llevarla a la acción. Exacto, puede leer mucho, ver vídeos, todo lo que tú quieras, pero si no lo pone en práctica, no sirve de nada. No sirve de nada porque todo es teórico. La realidad es la práctica. Es que encima hay otro, la práctica hace el maestro. Es que si no hay práctica, no sirve de nada. Bueno, Puedes tener las personas títulos y títulos y títulos, pero después, cuando se ponga la práctica, a lo mejor una persona no tiene apenas títulos, pero lleva otra cosa que es la práctica. Exactamente, total. estamos en un mundo lleno de embarcaciones a la deriva y nos sería útil un faro que nos habla de la luz que él podría dar, o necesitamos la luz concreta, ¿no? Para que nos guíe y sirva de referencia para poder encontrar nuestro curso. Entonces hay mucha gente que está hablando de lo que podría hacer, de lo que debería hacer, de lo que cree, pero al fin no está expresando lo que verdaderamente dice tener. Entonces Dice, no es estar hablando de lo que podemos tener, es estar siendo es lo que hacer. debemos ser, es decir, poner de manifiesto lo que vamos aprendiendo. ¿Por qué cuesta tanto poner de manifiesto el amor cuando es algo tan simple? ¿Por qué le pusimos Sí. tantas barreras y tantos límites al amor, pensando que solo es para la pareja, solo es para la familia, solo es para algunas personas que elegimos nosotros? ¿Por qué lo elegimos? Porque egoístamente nos conviene, porque yo le doy y a cambio me devuelve. Entonces le doy amor y me dice gracias. Ah, entonces se lo merece. Si le doy a alguien que no dice gracias, no se lo merece. Es que el desagradecido es quien más lo necesita. Ahora, si yo voy esperando a cambio, probablemente piense que no conviene, porque lo voy como un trueque, ¿no? Le entrego algo que él me tiene que dar algo a cambio, pero el amor no es para trueque, ¿no? El amor tiene Yo que ver como siempre desinteresado. digo, Sí, perdón. yo como siempre digo, cuando uno siembra la semilla, da igual, tú la sembraste, cuando la siembras con amor, ahí florece en el día menos pensado. Yo conté ahí una historia que fue después, a los 4 años, y después empieza a decir, no, es que tuviste suerte. No, cuando uno empieza a sembrar por amor, porque te apetece, porque eres así, las cosas vienen, da igual, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, da igual. Y hoy en día vienen las cosas mucho más rápido, pero hay que darla. Dijiste la clave, esa es la clave que dio Jesús. Amor. Es que cuando eso lo entienda todo el mundo y empiece a cambiar todo el amor, como decías anterior, que ese es mi sueño, ¿no? Que todo el mundo ponga su granito y esto cambia en un momento. Es así, ¿por qué nos complicamos la vida nosotros? Bueno, pues hay que limpiar todas esas creencias y patrones limitantes, todos esos miedos, porque al final lo contrario del amor es el miedo, no es la rabia, es el miedo. Cuando sale el miedo, hay que abrir ese corazón y decir, nadie me va a hacer daño porque todos somos uno. Sí, y no se trata de negar aquello en lo que creemos, no hay que negar lo que creemos, porque al fin y al cabo, a ver, creer es no estar seguro, es dudar, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay agua. Creo, digo, porque aún no lo he probado. Cuando lo pruebe lo podré afirmar. Pero ¿quiero vivir creyendo o quiero estar seguro? Si quiero creer, lo que tengo que hacer ¿Ya? comprobar. Entonces, sí, Sencillo y práctico. Ahí hablaste un montón. Con un solo gesto lo hablaste claramente. Con un solo gesto lo hablaste. sí, es sencillo. Es que a buen entendedor pocas palabras le bastan. Exacto. ¿Quieres creerlo? Bebe, hazlo, siéntelo. ¿Quieres creer en eso? Siente el amor, da amor, da amor. Y a veces lo que tú decías, vendrá personas que a lo mejor no te lo agradezcan, da igual. Esa persona lo necesita más. Es más, siempre se ha dicho que la persona que es más tosca, más enfadosa, a ese hay que hablarle mejor. A ese es el que más daño tiene. Sí. Bueno, sobre esto yo suelo decir, ¿no? Hay muchas personas que parecen estar trabajando interiormente para poder liberarse de todo el dolor que hay en este mundo y poder entrar a un mundo mejor. Pero les digo, el mundo mejor es el mundo aquel en donde podemos ser útiles, en donde a través de compartir lo que fuimos Es este. aprendiendo podemos ayudar a que sea mejor ese mundo.
pero no puede haber un mundo mejor para nosotros y podamos pensar que estamos bien ahí, mientras hay otros que están sufriendo en ese mundo que nosotros abandonamos por voluntad propia y en parte impulsados por el egoísmo de querer salir de ese dolor. Entonces, cuando uno alcanza la luz y uno se libera entonces de ya de estar generando en su ignorancia, en su inconsciencia, desde su egoísmo, dolor a los demás, y uno ve con más compasión la vida, ese estado de conciencia nos acerca al cielo en el corazón, pero nos acerca a la oscuridad también desde el corazón. ¿Por qué? Para que podamos llevar la luz que hay en nosotros. Entonces nos acerca al criminal, nos acerca al abusador, nos acerca al violador, nos acerca a la inconsciencia, nos acerca al pecado. ¿Pero por qué? No a vivir fuera de la ley, sino a llevar la luz para que puedan entender lo que se está haciendo. Entonces, esto que estás haciendo que le ocasiona dolor a otro, lo vas a tener que cargar sobre tu conciencia hasta que reconozcas haber cometido un error y corregir tu actitud. Entonces tenés que aprender, pero primero tienen que reconocer. Hay personas que piensan cobrar egoístamente, es algo normal y común. Entonces es tiempo de darles a entender que hay un tiempo de que el egoísmo se manifieste. Una criatura necesita pensar en ella cuando está caminando, cuando empieza a caminar, no está pensando en las demás criaturas que empiezan a caminar, está pensando en mantenerse en equilibrio, en no golpearse, en alcanzar sus objetivos. Pero hay un tiempo en el cual uno ya va poniéndose firme en su camino y teniendo claridad, conciencia, conocimiento de hacia dónde tiene que dirigirse, y entonces uno lo hace con más firmeza, con más seguridad, pero también puede estar al tanto, porque uno se va formando, de que los demás están en la misma situación y ver que tal vez les pueda ayudar y que tal vez me pueden ayudar a mí. Porque si todos somos hermanos, es lógico entender que hay hermanos mayores y hermanos menores. Entonces, yo estoy acá siendo un hermano y tengo hermanos mayores y también tengo hermanos menores. Entonces, saber humildemente ubicarme en el lugar que me corresponde estar, para ver a quién tengo que extenderle mi mano para ayudarle en su camino, para ascender y seguir avanzando, y a quién le puedo brindar tal vez también una mano por encima mío para ayudarle en la labor que está llevando adelante. Y también para ver y tener como referencia y ejemplo a aquel que ha transitado más que yo. Pero sin humildad de asumir todo lo que somos es difícil. Entonces, la ilusión es creer que esta es la única vida que existe. Entonces, no es así, somos un espíritu. Entonces, tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero somos un espíritu. Entonces, saber atender desde nuestro espíritu la voluntad del universo, todos los días, no es un día en el templo y los demás viviendo para el César. Es decir, Aquí hay como se dice en España, hay que currar todos los días, hay que trabajar todos los días, claro, todos los días. bueno, pero cuando uno trabaja con amor, es un gozo trabajar todos los días. Ahora, Total, cuando uno solo total. piensa en el dinero, no, porque uno va a trabajar todo el día y todos los días y le pagan bien. Si no, no. Pero cuando uno lo hace con amor, es que más pago se necesita que Es que no eso. es trabajar, exacto, es que no es trabajar. Cuando uno se trabaja todos los días en alimentar su ser, no es trabajar, pero hay que tener constancia y perseverancia. A eso me refería, que no todo el mundo tiene esa constancia y esa perseverancia. Es que no veo resultados. No, es que hay que trabajarlo todos los días. Exactamente, volvemos a decir, no vienen los milagros caídos del cielo. Hay que trabajarlos, entonces hay que trabajar todos los días con una constancia, con una perseverancia. Esos son los secretos. Hay muchos chiquitos en la constancia, la perseverancia, la disciplina. Sí. Esos son los secretos. Pues bueno, Daniel, ya estamos aquí hace 1 hora y 10, de verdad, estaríamos mucho más. Ha sido de verdad un placer. Ha sido, vuelvo a decir, música, música para mi alma. Yo sé que todos los que os habéis conectado ha sido también música para vuestra alma, habéis resonado muchas cosas, ¿no? Y por eso es tan importante, ¿no? Alimentar ese ser, porque nosotros no nos acordamos, pero nuestro ser sí se sigue despertando. Así que antes de despedirnos, hacer un screenshot para compartir esto, para que más personas vean el vídeo
y se sigan alimentando su ser. Yo lo voy a poner en mi canal de YouTube, en Vanessa Pérez Correa, para que se siga expandiendo el mensaje, porque eso es lo importante, ¿no? Expandir el mensaje y bueno, más adelante vamos a hacer otro porque de verdad esto ha sido un regalo de Dios. Estos son los regalos de Dios. Así que gracias de verdad, Daniel, por estar aquí en mi casa virtual y yo he podido también compartir contigo y con todos los que os habéis conectado de muchas partes del mundo. Muchas gracias y de verdad, feliz, feliz de este ratito. Yo también feliz de poder tener un espacio para poder seguir compartiendo y bueno, y también que haya cada vez, que es evidente, más personas interesadas en progresar espiritualmente. Sí, bueno, un enorme abrazo de luz y beso a todos que pasen la pantalla, a todos los que os nos habéis visto y a ti. Chao, Chao, gracias. chao, chao.